Tú debes de aprender a honrar los hombres ungidos y que una vez tuvieron la unción. Los dos. El que una vez la tuvo y el que actualmente la tiene. Santo, Porque los dos te van a enseñar cómo encontrarte con Dios. santo Dios. El que la tiene y el que la tuvo. Recuérdate que Samuel no conocía a Jehová ni sabía responderle. Fue Elí que le dijo, dile así, así, así. Ahí en activa la revelación de Dios en Samuel. Elí, un líder caído, sin visión, que soportaba, apoyaba el pecado de sus hijos, pero tenía experiencia de cómo buscar a Dios y encontrarse. Así que cuando Samuel va donde Elí, Elí le dice, mira, dile, habla que tu siervo oye. Elí es que instruye a Samuel a cómo ir a Dios. Dios estaba buscando a Samuel, pero Samuel no sabía cómo encontrarse con él. Es Elí quien lo instruye y le dice, ahora dile así y así. Entonces, los hombres y las mujeres de Dios debemos de honrarlo, aún hoy en día no estén operando en la dimensión que deberían de estar operando. Wow, Porque de una forma u otra, sus experiencias de sus encuentros con Dios nos ayudan a nosotros en el hoy. Por santo. eso es que, por eso es que David jamás se atrevió. Y David se turbó cuando le cortó un poco del vestido, del borde a Saúl. Nunca se atrevió a tocar un ungido. Entonces, el servicio a un hombre de Dios te va a dar un acceso que otros no lo tienen. Hay hombres de Dios, por ejemplo, hay hombres de Dios que tienen amigos hombres de Dios grandes. Y esos hombres de Dios están en otra dimensión de un poder mayor. Y ellos son amigos y hablan. Pero yo estoy seguro que esos hombres de esa altura le revelan más misterio al que le sirve diario que al amigo que hablan de vez en cuando. Wow. Porque el que le sirve a una mujer o un hombre de Dios tiene acceso a sus misterios. Tú, por ejemplo, tú puedes viajar conmigo y yo te digo, acompáñame para que me ayude a manejar a California. Pero en el camino yo voy hablándote misterio, esto, diciéndote, mira, Dios me dijo esto y yo aprendí esto. Y tú consigues secretos que el pastor que me invitó para California no va a accederlo, no lo va a tener. Entonces, el servir, Elías le dijo a Eliseo, sígueme, lo tocó con el manto, de una forma u otra, eso fue lo que le quiso decir, y Eliseo se convirtió en el siervo de Elías, no en el esclavo, en el siervo, porque también estamos en el extremo, la exageración de hombres de Dios que abusan de la amabilidad, la benevolencia del servicio de otros, Wow. y es lo que hace que lo convierta en un esclavo. No, no estoy hablando de eso. Tú puedes servirme a mí y yo nunca dejar de honrarte como hombre y mujer de Dios también. ¿Me Amén. entiendes? Sí. Jesús dijo, el que quiere ser grande, Sirva aprenda a a los demás. servir. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? A A servir. servir. Yo no vine a ser servido, yo vine A servir. a servir. Entonces, como decía, cuando tú aprendes a servir, eres útil, eres funcional. Yo le serví a un hombre de Dios, a un profeta, yo tenía como 19 años por ahí de edad, y yo comencé a ir a las campañas de ese hombre. Yo le limpiaba sus zapatos todos los días. Antes del predicar yo estaba limpiándole los zapatos, le planchaba la ropa, el pantalón, la camisa, y se le enganchaba ahí al hombre de Dios. Así que ese hombre de Dios me decía misterios que no se lo decía a nadie en el púlpito. Y yo vi a ese hombre pasar de 11 de la noche a 4 de la mañana de rodillas. Yo vi cosas que nadie la vio. Así que yo pude aprender a cómo generar otro nivel de gloria sirviéndole. El pastor, todos los pastores que lo invitaron a él, mira, Miguel, le profetizaba que era terrible. A todo el que le profetizó, solo disfrutaron la manifestación, los resultados. Yo no, yo disfruté los resultados y disfruté cómo llegar a los resultados. Dios Porque mío. él predicaba en la multitud, todo el mundo se gozaba por los milagros. Ese hombre era terrible. Terrible. Una vez ese hombre llamó y dijo, veo al ángel, eso sí que se daba miedo. Veo al ángel de la muerte arrastrando una cadena con una caja de muertos. Y él dijo, se paró en esa casa y al otro día se murió el dueño de la casa. Es una locura. Dios Pero mío. eso, la gente se espantaba, pero yo miraba cómo él llegaba a ver eso.
¿Cómo? De rodillas. Entonces, a todos los pastores que le predicó, todas las señales que vieron la manifestación, pero ninguno tuvo la oportunidad de amanecer con él en una misma habitación y verlo de rodillas la noche entera. Y De hecho, preguntarle, ¿cómo tú oyes a Dios? Dime qué es lo que tú haces. A mí me lo decía con toda naturaleza. Porque ¿aló? ¿Se me fue? sí, estamos aquí, pastor, estamos aquí. O sea, yo Le era quedan, quien le servía. le quedan 11 minutos, pero estos serán No, 11 pues, minutos cruciales, pastor, porque la gente el está servicio. Lo con primero es hambre. aprender a servir y a honrar. Mira, en Latinoamérica y en el Caribe, la gente tiende a deshonrar fácil, a deshonrar un hombre que no ha pecado y a deshonrar un hombre que cometió un pecado. Y lo hacen con tanta facilidad. Y por eso tenemos un tipo de generación castrada, sin poder fluir, sin poder surgir, porque cargan una maldición de deshonra encima. Hay ministerios que hoy en día deben de llamar a quien deshonraron por muchos años y pedirle perdón para que se le quite esa deshonra que tienen sobre su vida, porque por mucho tiempo deshonraron hombres y mujeres de Dios. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Yo no estoy aquí ni siquiera para defenderme a mí, ni para defender a nadie, pero yo estoy aquí para decir lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que hizo Moisés. Moisés se allegó a una mujer, cosita, no Cosita. exacto, que hicieron María y Aarón. Se levantaron en contra de él, sabiendo que era el hombre de Dios. Lo murmuraron. Él había cometido un error, ciertamente. Sin embargo, ¿qué dice Dios? ¿Por qué ustedes se levantan contra mi siervo Moisés, que es perfecto en mi casa y que hace lo que yo digo? Y María sale con lepra. Cuando Coré y todos sus secuaces se levantan contra Moisés, escucha este misterio. Coré y todo ello eran levitas, Miguel, pertenecían a la genealogía de los levitas, habían sido llamados para servir. La diferencia es que no habían sido llamados para ser sacerdote como Aarón, pero los levitas buscaban el agua, partían la carne, ponían el fuego, eran parte de esa herencia sacerdotal. ¿Aló? ¿Estamos acá? ¿Estamos Sí, acá? estamos aquí, pastor, estamos aquí. Lo único que ellos no tenían la posición de ser un sacerdote como Aarón, pero eran levitas. Ellos, ¿sabe por qué se abre la tierra y se lo traga entero? Porque ellos devalorizaron la posición que le puso Dios como levita. Número uno. Y número dos, se levantaron en contra de a quien Dios había puesto. Cuando tú te levantas en contra de alguien que Dios plantó, que Dios puso, tú te estás levantando en contra de la misma voz de Dios, del mismo Dios, porque tú estás diciéndole a Dios, te equivocaste con él. O sea, tú le estás diciendo a Dios, tú eres un Dios que te equivoca, que comete errores. Tú lo cogiste a él, te equivocaste. Entonces, cuando no aprendemos a honrar, mira, es tristeza ver cómo los miembros destruyen a los pastores que lo pastorearon, que oran por ellos. Es una deshonra increíble que hay en lo que es Latinoamérica, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Cómo deshonran en su rebeldía y cómo se burlan, cómo hablan. Entonces, la unción no se puede transferir a alguien que no le sirve a alguien que carga la unción. El primer principio para que un nivel de unción se transfiera a ti es servir al que la tiene. Wow. Eso, perdón, por eso Josué se le transfiere. Por eso Moisés, Dios toma del Espíritu de Moisés y se lo transfiere a los 70. Por eso Elías se lo deja caer a Eliseo. Y por eso Jesús se lo suelta a los discípulos. Entonces, es importante el servicio. Son muchos los puntos importantes que me llevaron ahí. Primero, tiene que tener un llamado. Tiene que saber para qué fuiste llamado. Porque no todos los que me miran fueron llamados para andar llenando los estadios. Pero el hecho de que no estén llamados para llenar los estadios no lo hace menos que llena los estadios. Eso es muy importante. Ustedes son parte del grupo de los levitas. Yo toco el arpa, Miguel es el sacerdote, fulano el que prepara la carne. Todos somos parte de esto. Somos un equipo funcional. Entonces hay gente que cree que si no están en primera plana, su ministerio no tiene valor. Y se olvidan que Jonathan es el que realmente lleva a David a gobernar. Santo. Porque Jonathan fue el que lo libró de la muerte de su padre. Era el que decía, no venga por aquí porque te van a matar. Si no hubiera un Jonathan, no hubiera un David. No existiera. Entonces, la gente tiende a creer que el que está al frente es más importante que el que está atrás empujándolo.
Ay, papá. No, el que está al frente simplemente está ahí, pero hay otro que lo está empujando, ayudándolo. Entonces, Amén. es importante, pero también muchos hombres de Dios han sido